Bien, hermanos, que la gloriosa paz de Cristo sea con todos en este día. Le damos las gracias al Señor que de nuevo nos ha permitido reunirnos en el día de hoy para estar delante de las Escrituras. Y ya el Señor empezó a tratarnos por las Escrituras. Desde los cánticos empezó la palabra a trabajar con nosotros, dándonos testimonio a nuestro espíritu. Y le damos gracias a Dios porque el Señor es el que hace todas las cosas en todo. Y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude, como hasta aquí lo ha venido haciendo, que nos siga ayudando. Ustedes saben que el enemigo ha tratado de tronchar eh, el que yo pueda compartir por medio de la dificultad que tengo en el habla, pero confiamos en el Señor. Amén. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro. En estos momentos nos presentamos delante de ti tal como somos. Señor, tú sabes de qué cosa está necesitado este pueblo. Tú sabes qué cosa necesita para el avance y para el progreso de tu obra en cada uno de nosotros. Tú que eres el dueño de todos los tesoros de la sabiduría, de los conocimientos, en ti está la abundancia de pan, la abundancia de vida, la abundancia de justicia. Rogamos que tú tengas misericordia de nosotros en este día, que tú nos concedas, extiendas hacia nosotros, como dijo David, haz resplandecer tu rostro sobre todos y cada uno de nosotros en este día y ayúdanos, Señor, para creer en ti como dicen las Escrituras. Ayuda nuestra débil fe y prepáranos en este día para seguir adelante. Gracias por cada hermano, cada hermana. Pasa tu mano sobre mi garganta y en tus manos me encomiendo, Señor, para que tú nos sigas ayudando en este día, en el nombre de Jesús. La hermana Miriam trajo el tema, los caminos de Dios son perfectos, y yo me reía porque yo no había hablado con Miriam para este día. Ella hasta me preguntó quién iba a dar la media hora y yo todavía no estaba claro quién iba a ser porque no había hablado con nadie. Y el tema que tenemos hoy es muy relativo a lo que Miriam trajo. Por eso es que Dios es un Dios ordenado, hermano. Yo no sabía que Miriam tenía ese tema, pero Dios lo tenía para darle inicio a esta enseñanza que vamos a tener en el día de hoy, que se llama el tema ¿cuál es el camino de la luz? Es una pregunta. ¿Cuál es el camino de la luz? Entonces, una pregunta sencilla, un tema sencillo, se ve una pregunta sencilla. ¿Cuál es el camino de la luz? Entonces, si usted va a encaminar a alguien por la luz, usted tiene que conocer el camino por donde usted lo va a encaminar, porque si usted no conoce el camino, ¿cómo usted va a encaminar a alguien por la luz? El hermano Rolando y la hermana Adelaida cantaron el cántico, y en el cántico que cantaron era llevarlos a Jesús, en su luz, llevarlos a Jesús. Entonces, Edith hizo mención de ese camino. Y yo quiero que miremos unas escrituras aquí en Proverbios 6, mirando esto. Estamos hablando que este camino, por el camino viaja, se llega a la luz. Se llega a la luz, el camino hacia la luz. Entonces, quiero que miremos algo, un análisis que hice cuando me llegó este tema a la mente. En los cultos del jueves hemos venido trayendo algunos temas muy importantes de las escrituras que nos ha dado el Señor en ese día, y se habló en una de los cultos que hicimos. Me vino un pensamiento donde dice hay dos líneas, mediante la conversación que trajo el hermano Rafa, hay dos líneas en la producción de la luz vía la energía. Hay dos líneas, ¿verdad? Eso lo sabemos todos aquí. En la producción de la energía hay dos líneas que es por donde la energía se mueve. La energía eléctrica se mueve por medio de dos líneas.
tiene que haber una para ir y tiene que haber una para retroceder. Es como, es una energía tan poderosa que no se contiene en una sola línea. Tiene que haber una para ir y una para regresar. Es como un círculo para que se mantenga la energía moviéndose. Así es. Una es negativa y la otra es positiva. Quedémonos con eso en la mente. Una es negativa y la otra es positiva. Son dos líneas. Y por ahí viaja la energía. Y la energía que viaja por ahí, por medio del poder de esa energía, tenemos esto que vemos aquí que nos está alumbrando, que es la luz común, la luz natural, la que nos alumbra en la casa de noche, la que nos alumbra sea vía de la corriente eléctrica o de un hogar, o la corriente eléctrica de una batería o de un generador o de un alternador. Esa energía se convierte en luz. Ahora, vamos a mirar algo aquí porque me gustó mucho ese tema de la hermana Miriam, los caminos. ¿Por qué no dijo el camino de Jehová es perfecto? Ella dijo, leyó las escrituras y el tema que ella trajo dice, los caminos de Dios son perfectos. Y para que miremos la introducción de lo que vamos a hablar del tema, cuando le dije que hay una línea negativa y hay una línea que positiva, una negativa y una positiva, dos líneas. Y la luz sale de esas dos líneas. Y me gustó mucho ese tema de la hermana Miriam porque va muy relacionado con el camino. ¿Cuál es el camino hacia la luz? En Proverbios 6, verso 20 y 23, tres versos ahí rapidito, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Son dos cosas que se ven ahí, ¿verdad? Como que son dos cosas que se ven. Sin embargo, están relacionadas y las dos tienen un propósito. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. No dice átalo, átalos. Porque es que hay una razón por la cual dice átalos, porque es más de una cosa. ¿Por qué es más de una cosa? Porque si Dios hubiera querido traer la luz por una vía, hubiera dicho una sola vía, un solo camino. Y sin embargo, siendo que Jesús es el camino, pero para llegar a Jesús, usted tiene que pasar por un camino, porque para usted llegar a Jesús, que es la luz, usted tiene que pasar por un camino para llegar ahí, por unos caminos, que ahí es que tenemos que llegar a conocer esos caminos. Por eso cuando dice aquí la palabra, los caminos de Dios son perfectos, está tan relacionado con este tema y quiero que ustedes estén atentos a eso, que los dos temas están ligados el uno al otro. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guardarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Y quién ve en la reprensión la luz? ¿Y quién ve en la reprensión la vida? ¿Y quién ve en la corrección
la obra de Dios. Por eso es que la obra de Dios es tan extraña, hermano, y vamos a ir viendo. No quiero quedarme aquí en estas escrituras. Quiero que veamos aquí algo, porque lo que estoy dando es un arranque para que arranquemos con propósito, que arranquemos con fundamento, no a lo loco, hablar palabras por hablarlas. En Proverbios 8:8 dice esas escrituras, yo se las voy a leer, dicen así, 8:8 de Proverbios, esas escrituras dicen justas, no dice justa, dice justas. Son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Justas son todas las razones de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no sale con despropósito. La palabra de Dios, cuando Dios la envía con un propósito, con una razón, para que haga una obra, para hacer su obra en nosotros. Y eso es lo que la palabra ha venido tratando de hacer desde que nos sentamos delante de esta forma de doctrina. Cada día que nos reunimos, cada vez que nos sentamos frente a las escrituras y cada vez que Dios toma un hermano, una hermana, para empezar a tratarnos por su verbo, porque la palabra es el verbo, la enseñanza. A uno nos trata por el mandamiento y a otro nos trata de otra manera. El trabajo de Dios es llevarnos a la luz, pero usted tiene que dejarse llevar, porque si queremos llevar a la luz, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos llevar. Tenemos que dejarnos llevar hasta llegar al lugar de la habitación de la luz. Aleluya. Proverbios 16, verso 11, dice también esas escrituras, lo voy a leer, que yo lo tengo aquí copiado. Proverbios 16, 11, peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Aleluya. Para que veamos, y vamos ahora a entrar al tema, porque eso era un vislumbre que quise hacerle para que ustedes miraran desde ahí por donde vamos a arrancar. Estamos hablando y estoy preguntándole y me pregunto yo, porque todo el mundo dice que Jesús, porque las escrituras lo dicen, no es que nosotros lo decimos. Leemos las escrituras y las escrituras dicen que Jesús es la luz del mundo. Y si yo le pregunto a cualquiera, explíqueme por qué es que Jesús es la luz del mundo. ¿Cuál es la razón y qué quiere decir Jesús cuando él dice yo soy la luz del mundo? Nosotros nos apoyamos en lo que leemos, pero queremos estar más claros, ¿verdad que sí? Queremos que Dios nos ayude, que estemos más claros y nos acerquemos más al contenido que está en ese verso. En Isaías 2, rapidito, y verso 1 al 5, el Señor nos ayude, que nos ayude a que no tengamos que del 1 al 5 dice, sí, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes y será exaltado
sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué van a correr a él todas las naciones? Miren lo que sigue diciendo. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Jesús. La razón por la cual los pueblos desean y quieren, y van a llegar un tiempo que nosotros tenemos que tener en nosotros, hermanos, como decía la enseñanza de Miriam, que estemos conscientes del testimonio de Dios en la vida de nosotros, porque van a venir, se van a acercar muchos, como dice aquí, van a venir muchos pueblos y van a subir a la casa, al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos. Usted está viendo que no está hablando de un camino, está hablando de sus caminos. ¿Por qué sus caminos? ¿Qué fue lo que le dije al principio de la enseñanza? ¿Por dónde viaja la energía? ¿Por dónde viaja la corriente? Viaja por dos líneas, no viaja por una sola, ¿verdad? Que viaja por dos líneas. ¿Y quién es esa corriente? ¿Quién es esa vida? ¿Quién es esa energía? Si lo llevamos al espiritual, está hablando de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son sus caminos? Que Él nos va, como dice aquí, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Entonces, queremos llegar al lugar que dice aquí en Isaías 8:14, que vamos a estar un par de escrituras aquí en Isaías. Vamos a mirar rapidito en Isaías 8. Aleluya, gloria a Jesús. Y dice, entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Usted cree que la gente que tienen las escrituras en la mano y no pueden alcanzar el razonamiento de la palabra y no pueden alcanzar la luz y la vida que hay escondida en las escrituras es porque quieren? No, pues si la misma escritura mismo lo acaban de decir, es que está atado. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Eso es un programa. Nosotros tenemos que caminar, como decía Isaías en el capítulo principal, por sus sendas, por sus caminos, pero Dios tiene que ir enseñándonos a conocer el testimonio de la ley y de la profecía. Porque la obra de Dios no se mueve si no es por medio de esos testimonios. Y que ahí es que queremos llegar.
¿Cuál es el camino de la luz? No estamos hablando de la luz del día. No estamos hablando de la luz de lámpara. No estamos hablando de la luz de linterna. Pero estamos hablando de la claridad que tiene que Dios darle a un pueblo, un razonamiento claro de la obra de Él en medio del pueblo. Cuando nosotros lleguemos a ese lugar de la palabra, de saber lo que vieron estos, que vamos a leer ahora aquí, pero antes de leerlo, termino de leer el verso que le sigue. Esperaré, dice el verso 17, pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Si Jehová escondió su rostro, ¿qué era lo que faltaba? ¿Qué estaba escondido del pueblo? El sentido original de la palabra, la inspiración, la vida, la luz. Por eso David oraba: haz resplandecer tu rostro. ¿Usted se cree que es una cara de hombre, la cara de un viejo, la cara de una persona? No, es que las palabras tienen que resplandecer. Tenemos nosotros que alcanzar la claridad, el conocimiento con conciencia de Dios en la palabra. Estar consciente de lo que estamos leyendo y de lo que estamos siguiendo. Porque de otra manera, si no fuera así, vamos a estar como los demás. Inconsciente. Y una persona que está inconsciente es una persona que está ¿qué? Dormida. Porque una persona dormida es la que está inconsciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Yo puedo estar durmiendo y Gabriel estar comiendo, y Gabriel disfrutando de la comida y yo durmiendo, roncando. Yo puedo estar durmiendo y la hermana Ana disfrutando de un sol afuera con un cafecito y yo durmiendo. Es en la palabra lo mismo. Puedo venir al servicio y estar durmiendo y los hermanos disfrutando. Y eso sucede entre nosotros. Pero Dios quiere que nosotros alcancemos esta promesa que está aquí para nosotros. Dice aquí: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esos son los dos rieles por donde la justicia de Dios siempre ha viajado. Desde el principio de la obra de Dios, por esos dos rieles se mueve la obra de Dios. Esa energía, esa vida, ese poder que se llama Dios, que se manifestó entre aquellos hombres, que se manifestó en todas las generaciones, en aquellos que lo creyeron, que lo entendieron y que pudieron darle lugar a ese poder en su vida. Porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un poder. Busque a ver si la energía eléctrica es una persona. ¿Ah? Es un poder. Es una vida, es un poder. Un poder que se mueve. Es un poder que reacciona. Es un poder que hasta el día de hoy se ha podido controlar. Que se ha podido controlar por ciertos medios. Porque es que se ha entendido. Si los hombres no hubieran entendido la energía eléctrica, no tuvieran control sobre ella. Entonces, la obra de Dios
entre su pueblo. Dios quiere que el pueblo de Dios sea perfecto en el conocimiento, en el sentido de entender a Dios. ¿Cuál es el camino de la luz? Vimos ahí que tenemos claro ahí presentado a la ley y al testimonio. Y quiero que miremos una escritura gloriosa. Esta escritura la leyeron la semana pasada. No, todavía no vamos ahí. Primero hay una pregunta. Estos son los dos rieles por donde viene y ha venido siendo manifestada la justicia, el justo testimonio de Dios. Ahora, ¿quién es la luz? Porque el tema es cuál es el camino a la luz y vamos a mirar en Primera de Juan para que veamos por las escrituras. En Primera de Juan y vamos a mirar, perdón hermano, perdón. Aleluya, gloria a Jesús. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1 y verso 5, eso lo sabemos todos, lo hemos leído muchas veces, pero una cosa es saberlo por lo que dice el verso, ¿verdad? Una cosa es saber lo que dice el verso. Yo la he leído montones de veces. Si le pregunto al hermano Jafo cuántas veces lo ha leído, me va a decir montones de veces. Al hermano, a todos aquí lo hemos leído. ¿Verdad que sí? Este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y porque lo oyeron y lo recibieron, ellos dicen, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ellos llegaron a conocer por qué era que Dios era luz. Porque ellos no lo aprendieron así por así. Eso de que usted diga que Dios es luz porque lo lee en las escrituras es una cosa, pero usted tiene que llegar al entendimiento, al razonamiento que alcanzaron esto, que están aquí hablando de este verso. Porque todo el mundo se cree que porque diga Dios es luz ya sabe por qué es que Dios es luz. Dios es luz. Pues explíqueme por qué es que Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Miren cómo ellos recibieron ese conocimiento, mediante qué fue que ellos recibieron. Este es el mensaje que hemos oído, mediante una enseñanza, una predicación dada a ellos. Aleluya, gloria a Jesús. Recordándonos lo que decía las escrituras en el libro de Proverbios, que lo leímos aquí, el capítulo 8. Déjame ver dónde está eso otra vez. Recordándonos de este verso, Proverbios 6, el 23. ¿Cómo dice esa escritura, hermana Ana? Déjame ver rapidito. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Y usted quiere saber por qué es que Dios es luz? ¿Cómo? Vuelve y léelo en voz alta para que los hermanos la escuchen. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por eso es que nosotros seguimos diciéndole al pueblo y seguimos amonestando a los hermanos que la enseñanza
nosotros tenemos que venir a las reuniones, porque si Dios quiere llevarnos, quiere encaminarnos hacia la luz, a llegar al lugar que le dijo Jesús a sus discípulos y nos lo dice a nosotros hoy. Se lo dijo a nuestro Padre. En el principio Dios le dice a Abraham la misma palabra que le salió a Abraham, es la misma palabra que nos está saliendo al encuentro a nosotros. El Señor es el mismo en todos los tiempos. ¿Qué le dijo Jehová a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Jesús le dice, le amonesta a sus discípulos, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué? Porque ya Abraham había alcanzado la perfección que le pidió Dios. Y si somos hijos de Abraham, nosotros traemos en nosotros, ya traemos en el espíritu nuestro, traemos en nosotros la esperanza por haber creído en el mismo evangelio que creyó nuestro Padre. En la misma enseñanza, la promesa es para nosotros, porque los que son hijos de Abraham son bendecidos juntamente con Abraham. Pero es por haber creído en esta forma de enseñanza, esta forma de doctrina, hermano. Esto no es cualquier enseñanza que tenemos. Por eso es que nos oyen hablar a nosotros y creen que estamos locos. Piensan que estamos fuera de sí. Porque nosotros decir que la enseñanza es luz y que Dios es la enseñanza, eso es algo, la gente lo que está esperando es ver un viejo con un pelo blanco y con una barba bien grande. Están pensando verlo sentado en algún lugar en el espacio. Pero eso no es lo que la gente van a llegar a ver, hermano, porque si no lo llegan a ver en la palabra, no van a verlo jamás. Y sigue diciendo, ¿cuál fue el mensaje que oyeron de él? ¿Cuál fue? ¿Y dónde lo oyeron? Porque ellos dicen aquí, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuándo lo oyeron y dónde lo oyeron? ¿Y cuál fue el mensaje que ellos oyeron? Porque ellos están diciendo que Dios es luz, pero fue porque a ellos se lo enseñaron. Y ellos entendieron por qué era que Dios es luz. Y cuando hablamos de Dios y decimos que Dios es la misma enseñanza y que todo sale de la enseñanza y por la enseñanza, la gente no cree que estamos locos. Ah, pues mira, esta gente no cree que hay Dios. Vamos a mirar en Juan 8:12. La hermana lo va a leer. San Juan 8:12. Juan 8 y verso 12. Amén, en el nombre de Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El mismo Jesús es el que le da a ellos la información. ¿Para qué le da la información? Si Jesús le dice, yo soy la luz. ¿Qué nos está diciendo la enseñanza a nosotros hoy? Yo soy la luz del mundo. Es la enseñanza que nos está hablando. El que me sigue, ¿cómo sigue diciendo? Aleluya. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué estamos nosotros? Siguiendo el camino de la luz. ¿Cuál es el camino de la luz? Nosotros queremos también a poder decir como estos hombres que dijeron aquí, los hermanos apóstoles, este es el mensaje que hemos recibido de él, que Dios es luz. Porque usted decir que es luz sin saber por qué lo está diciendo ni para qué lo está diciendo,
Pero Dios quiere encaminarnos hacia el lugar de la luz. Y por eso es que Él dice en Juan 14:6, yo soy. Pero recuérdense que Él es la luz, no se olviden de eso. ¿Qué dijo Él? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero mírelo en ese término. Este verso, mírelo ahora en ese término. Mírelo en este término. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, para que esos que creen que hay un Dios por allá arriba metido, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino de la luz? En su luz veremos la luz. Es que Dios nos está dando un grado de enseñanza que se acomoda a nuestro entendimiento, porque el trabajo de la palabra es de llevar muchos hijos ¿a qué? A la gloria de Jesús, a la gloria del Verbo, al cielo de Dios. Ese es el trabajo de la palabra. Y sucedió una obra que es bien difícil verla de la manera que la palabra la presenta. Porque si Dios no le abre al hombre, el testimonio está sellado, y cómo está, ata la ley y sella el testimonio. Eso no es de quien quiere, ni de quien corra, ni el que más lea, ni el que más estudie, ni el que más investigue. Eso es de quien Dios quiera tener misericordia. Y como nosotros no nos gusta decir que no vemos, no llegamos a ver. Nadie le gusta decir que es ciego. Nadie le gusta reconocer que no ve. Pero el ciego que estaba leyendo a la hermana Miriam reconoció que estaba ciego, que no podía ver. ¿Qué quiere decir? Que a veces no entendemos las escrituras, no entendemos el programa, no entendemos la obra de Dios. Y Jesús, que es la luz, que viene a alumbrarnos el camino y que viene, mire, ese ciego estaba en la orilla, pero eso no es, lo entró, ¿verdad? Porque el trabajo de Dios es entrarnos a la adoración, entrarnos en el centro de la obra de Dios. Vamos a mirar aquí algo que sucedió, una manifestación que hace Jesús, el Verbo de Dios, a 3 de sus discípulos. Y esto lo hemos leído en estos últimos días, se leyó estas escrituras creo que como 3 o 4 veces en estos últimos meses. Mateo 17. Mateo 17 del 1 al 9. Por favor. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis.
y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Vamos a aguantarnos ahí. Mire, hermano, hablando nosotros de que la ley y el testimonio son las dos líneas, los dos rieles por donde ha corrido y ha venido corriendo la justicia. El camino hacia la luz. Estos hombres que fueron llevados, estos tres hermanos, estos tres apóstoles, que fueron llevados por la enseñanza, porque no es otra cosa que la enseñanza que los lleva al lugar final de un programa, de una enseñanza. Ahí nos quiere llevar Dios a todos, para que usted de verdad conozca a Jesús como la luz. Porque a Jesús lo conocemos por la luz, porque la Biblia lo leemos. Pero esto, cuando llegan ahí, surge una manifestación en la palabra. Ellos venían corriendo en la ley y en el testimonio. Ellos venían cabalgando en la enseñanza de la ley y de los profetas, estos tres varones. Eso no eran cualquier persona. Eso eran personas que venían con una formación en la ley, en los profetas, con una preparación, porque creían que iba a venir el Mesías. Y ellos estaban esperando que su Mesías llegara. Y venían ya con una preparación para este momento. Eso es lo que está haciendo la palabra con nosotros, hermanos, preparándonos para que cuando Dios nos arrebate y cuando Dios nos lleve a este lugar de la enseñanza, nosotros no nos vayamos a hacer lo mismo que hicieron Pedro, porque hay mucha gente que no quiere soltar la ley y la profecía. Hay mucha gente que no quieren dejar. Hay mucha gente que quiere seguir con la mezcla de las enseñanzas, pero la palabra tiene un tiempo que trabaja. La ley y la profecía tienen un tiempo que trabajan en el hombre. Y hasta ahí los llevó la enseñanza, y cuando se manifestó que aparece la transfiguración, ¿qué fue lo que ellos vieron entonces? Ellos lo que vieron, lo que dice aquí cuando mientras él aún hablaba, perdón, hermano, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La enseñanza se transforma, hermano. Usted está mirando la enseñanza de una manera, y cuando a Dios le da a usted conocimiento real, que Dios lo entra en el sentido original de la palabra, usted ya no ve las cosas como las veía antes. Y sí, ¿por qué se aparecen Moisés y Elías? Porque hasta ahí los llevó. Es que tenían que llegar al lugar, al final de la ley, que es que, ¿cuál es el final de la ley? Es Cristo. Ellos llegaron a la parada de empezar a moverse ahora mediante un testimonio de vida, de justicia. Por eso le dice el verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La palabra está haciendo el mismo trabajo en nosotros. Yo me digo esto, yo pregunto esto. En Romano hay algo aquí ahora, en Israel, dice: Israel desconoció el secreto de la ley y de la profecía. Ignoraron el propósito de la misma. Romanos 10, versos 3 y 4. Para que veamos que no podemos ser como ellos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado
a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vuelve y léelo, porque quiero que los hermanos vuelvan y lo oigan. Amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Denme un minutito, hermanos. Un minutito. Quiero buscar esas escrituras. Dice aquí, como dijo la hermana que leyó, y Pablo dice más, lo voy a leer desde el verso 2, porque yo les doy testimonio hablando de Israel. Y cuando, hablando del creyente, vamos a mirarlo ahora, ¿cómo se ve Israel ahora? ¿Quién es Israel ahora? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y todo, mire hermano, yo le voy a decir algo a ustedes y se lo voy a decir a todo el que va a oír este mensaje en YouTube. Todo el mundo que se acerca a Dios y todo el mundo que tiene las escrituras, todo el mundo que está delante de un culto, que se reúne delante del libro, en ellos hay un celo, en ellos hay un deseo de agradar a Dios. Y en todos hay una inquietud de buscar hacer lo que es agradable a Dios y buscar llegar a conocer la voluntad de Dios. Pero Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y por qué? Porque es que la ciencia de Dios es la que investiga, es la que escudriña. No es la ciencia de inventar el teléfono, inventar la luz, no. Es que en la palabra de Dios hay una ciencia que Dios le da al creyente para conocer los secretos que están ocultos, guardados, escondidos. Porque todo lo que nosotros tenemos ahora como ciencia, ahora mismo esto que estamos haciendo. Usted sabe lo que es, que habemos 23 hermanos. Habíamos porque se fueron uno. Habíamos 25 hermanos aquí conectados desde Paraguay, desde Santo Domingo, desde Ecuador, desde New Jersey, desde Puerto Rico, desde Florida, a la misma vez todos mirándonos el rostro y todos hablando y todos ustedes oyendo. Eso no es cualquier cosa, eso es un poder, eso es un descubrimiento, que eso es algo grande. Eso lo descubrió un hombre, o no sé si fue un hombre o una mujer, pero alguien lo descubrió. Pero eso no estaba al alcance de todo el mundo, no estaba manifestado. Eso tuvieron que descubrirlo. Y en la palabra hay obras que están ocultas, que Dios quiere que nosotros indaguemos, busquemos, inquiramos, escudriñemos. Porque lo mismo que Dios le dio a esto y se lo dio mediante el mensaje, mediante la enseñanza. Este es el mensaje que hemos recibido de Él. Dios es luz, para que con conciencia usted y yo hablemos de Dios como la luz. No por un verso leído, pero que usted esté claro y esté entendido y esté fundamentado, bien firme, como dice el hermano Gabriel, firme en lo que va a expresar. Entonces, ¿qué sigue diciendo aquí Pablo? Porque ignorando la justicia de Dios, eso es lo que mire, eso es lo que está pasando hoy en día en todas las creencias, que ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, justificándose con un Dios que la Escritura no habla que Dios sea de esa manera, pero hay una justificación en los pueblos de hoy que eso es increíble.
Y dígale usted que eso no es así. Perdón. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Óigame eso. Miren cuál es el fin de la ley. Es llevarnos a la justicia de Dios, a la verdadera justicia de Dios, no a la mía, no la que yo haga por obra ni por lo que yo me sacrifique, yo crea que yo voy a alcanzar una justificación. No, es que, como dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y ahí es que está el misterio, en esas escrituras. Ya se está acabando el tiempo. La transfiguración del verbo fue lo que Jesús les reveló a Pedro, a Jacobo y a los apóstoles. Ya lo leímos aquí. Todos, no algunos, todos, no algunos, todos. Como dice aquí en Juan 10:8. ¿Cómo dice, hermana? Juan 10:8. Todos, no dice algunos, todos. ¿Ok? Todos. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Y quiénes fueron los que vinieron antes de Jesús? ¿Quién fue el que le trajo la enseñanza a ellos antes de Jesús? El hombre es el primero que trabaja con nosotros. Todo lo que el hombre nos enseñe de parte de él es mentira. Porque es que nosotros nos robamos el sentido, nos robamos la obra de Dios para darle nuestra propia interpretación, para darle nuestro propio razonamiento. ¿Y por qué? Usted dirá, bueno, en la transfiguración aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Llegan al fin. Pero eso fue una manifestación que le dio Dios a ellos, que el trabajo que iba a hacer la palabra en ellos, en esos tres hombres, porque no fue que ya habían alcanzado eso, Jesús los llevó ahí para mostrarles cuál era el fin, porque había un fin y venía un fin, y ellos tenían que participar de ese fin. ¿Oyeron eso? Eso no es cualquier cosa, hay un fin. Porque el fin de la ley es Cristo, pero la ley termina con un sacrificio. ¿Usted se cree que eso es así? Es un sacrificio que termina con la ley. Por eso Jesús murió. ¿Y a quién crucificaron con Jesús? Uno a la derecha y uno a la izquierda, los mismos que aparecieron en la transfiguración. ¿Usted se cree que está hablando de otro? Eso es algo que es difícil a veces de explicarlo, hermanos, y no he ido a nadie meterse ahí. Pero Dios nos ayude. Amén. Nos ayude Dios. Teníamos muchas escrituras que no nos va a dar tiempo para mencionarlas sobre este asunto. Pero eso se lo dejo ahí. Pero hay dos escrituras que si me da tiempo, vamos a leer. Léame en Génesis 27. Mire esto, hermano. Estas escrituras son bien largas, no las vamos a poder leer, pero quiero ver hasta dónde llegamos. Quiero que ustedes escriban estas escrituras para que las lean en sus casas. Génesis 27 del 1 al 35. Y Génesis 38 del 7 a 26. Lee la de Génesis, a ver. ¿El verso 1? Sí, rapidito. En el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que cuando Isaías envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljabas y tu arco.
y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, traedme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, no sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos de la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados, el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió, porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob, a su padre, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y a Jacob se le acercó, Isaac comió, y lo trajo también el vino y bebió. Y le dijo, o sea que lo que queremos decir que ahí bendijo. Ahí hubo un hurto. Y esto se ve como un despropósito. ¿Verdad que sí? Por eso es que Jesús dijo, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Hay algo que Dios quiere corregir en su obra. Porque Dios lo hace todo y todas las cosas que Dios hace, todas las razones de su boca son justas y son precisas. Pero el hombre tiene que entender eso. Nosotros tenemos que alcanzar un discernimiento en la palabra para conocer estas cosas, porque esto usted se lo lee. Yo he oído predicar de esto, yo he oído hablar de esto en las iglesias, donde han dicho que Jacob era un pillo, un ladrón que le robó lo que era de su hermano y que ese se perdió porque era un ladrón y los ladrones no entran al reino. Y si fuera verdad, que fuera así, pues el hombre se perdió porque los ladrones no entran, pero lo que pasa es que justas son todas las razones de la boca de Dios. Y todo tiene un propósito, una razón. Eso es un evento profético aquí. Que pasa, la bendición de Israel le pasa a los gentiles, porque no siendo Esaú, Jacob le roba la bendición a Esaú, haciéndose pasar. ¿Quiénes son los que se están haciendo pasar como el verdadero Israel ahora mismo? Somos nosotros.
Nosotros hemos los que hemos entrado, la bendición nos ha tocado a nosotros. Aleluya. Pero Israel va a volver a Jehová, porque es que eso es todo un programa, hermano. Ahora, en la próxima escritura que vayan a leer, en la próxima escritura que van a leer en sus casas, se van a dar cuenta ahí de una obra bien extraña. Nunca he oído hablar de esas escrituras entre nosotros. La obra de Tamar. De Tamar, y cuando la lean se van a dar cuenta de que a veces para alcanzar, aquí lo que se quería alcanzar era la justicia. Y la justicia se alcanzó mediante un grado de injusticia, ¿verdad? Porque Jacob alcanzó la bendición, pero se ve que fue como mediante un grado de injusticia. Pero es que el propósito de Dios es firme. Entonces, cuando lean la de 38 del 7 al 26 de Génesis, ahí se van a dar cuenta que lo que hizo Tamar lo hizo porque a ella le tocaba por derecho una bendición. Para que usted vea cómo es la obra de Dios. Y si sigue leyendo por ahí para acá las escrituras hay tantas escrituras, no las pude traer todas, pero anyway, lo vamos a ver si Dios me da la salud y me da la fuerza para poder seguir hablando de estas cosas. Pues, pero esas escrituras de Tamar, léanlas, ¿ok? Y medítenlas, que van a aprender algo bien bello ahí, porque Dios es un Dios que no se queda con nada. Así que la paz de Cristo.